Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Claro, dependemos del mercado, ¿verdad? Dependemos de la industria, dependemos, pero esto va a aliviar sin duda alguna. Y en el caso de los fertilizantes, que yo recuerdo, Jorge, que ha habido de parte de los productores agrícolas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión le traemos una muy buena noticia al pueblo salvadoreño, y es que el presidente Nayib Bukele ordenó que se les ayudara de inmediato a todos los agricultores que resultaron afectados en el huracán pasado, brindándoles paquetes para sus cultivos. Vemos aquí el siguiente video. Una inquietud porque de alguna manera se les apoye con algunas medidas que les permitieran al menos no pagar o que les bajara un poco el pago de aranceles o de impuestos por estos insumos. Entonces creo que vienen en buen momento este donativo que la embajadora de la República Popular de China entregó el presidente Nayib Bukele. Y fíjate, Natán, que aquí hay otra cuestión que hay que valorar también, y el pueblo lo tiene que valorar. ¿Qué teníamos gobiernos antes nosotros que lo que hacían era ponerle impuestos al pueblo? Si tú te fijas, por ejemplo, en el gobierno del FMLN, si no me falla la memoria, en el de Sánchez Serén, se generó un impuesto del 5%, que era el CES. ¿Para qué era el CES? Bueno, era para dotar de herramientas a la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? Para combatir a las pandillas. Por un lado se pactaba con las pandillas y por otro lado se cargaba al pueblo con un impuesto. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, se cargaba la economía de la familia salvadoreña. Y ese dinero que se hizo, millones y millones, se pagaba el 5%. Cada vez que todo el pueblo iba a poner saldo, pagaba el 5%. O comprabas un aparato, un teléfono. Pagabas el 5%. Pagaba, sí. Entonces, ese dinero no sirvió para nada. Hoy, ¿qué hacemos? Si tú ves, por ejemplo, con esta crisis económica producto de la guerra con Rusia y Ucrania, el alza en los precios del petróleo, del combustible, ¿qué hizo el gobierno dentro de la visión de Nayib Bukele? Tomó la decisión de cambiar el origen del financiamiento del FEFE y del COTRAM. El FEFE es el impuesto para los veteranos, que es el dinero que va a dar a los veteranos, y el COTRAM es el de la compensación económica del transporte público. Correcto. Entonces, ¿pero qué hizo? Se tomó la decisión y se descargó al pueblo salvadoreño, totalmente contraria a la política de los gobiernos anteriores, y se descargó el bolsillo de la familia salvadoreña. ¿Y qué hizo el Estado? Se reajustó. Hizo una reingeniería, porque ¿dónde sale ese dinero? Porque ese dinero todavía se paga, el FEFE se paga, el COTRAM se paga, pero ya no lo paga usted, ya no lo paga el pueblo. Entonces el Estado se reajustó en gastos para poder absorber precisamente ese pago. Descargó el bolsillo salvadoreño y se reajustó en los gastos, en el gasto público, y lo dirigió precisamente a solventar esa parte. Eso es diferencia. Sí. Bueno, bienvenido sea el donativo y bienvenido si va a servir para poder llevar a quienes más necesitan y sobre todo aquellos que con sus manos nos ponen los alimentos en la mesa, ¿verdad? Con los agricultores. Entonces yo creo que esperemos que pues sin duda alguna también llegue precisamente a quien más lo necesite, que eso es lo que más estamos esperando. Vamos a entrar a otro tema que tocó Jorge, el presidente, muy delicado, por cierto, porque fíjate que el presidente se refirió a las críticas que en este momento se están haciendo porque supuestamente el gobierno está ocultando cifras de los residuos. El presidente decía que como ya no se puede atacar el resultado tan grande que está teniendo el régimen de excepción y el plan control territorial, pues ahora acusan al gobierno de estar ocultando las cifras. Yo quiero que escuchemos lo que dice el presidente y partamos desde el análisis, desde ese análisis con tus argumentos en referencia a esto. Hay que dejar las cosas claras y hay que decir las cosas como son, Jorge.
creo, si la memoria no me falla, que Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos no han apoyado. Me parece que el primer régimen sí fue apoyado por algunos diputados de Arena, pero de ahí en adelante no apoyaron ningún régimen de excepción con los resultados, que tenemos. Escuchemos al presidente y también vamos a revisar las cifras reveladas por el Ministerio de Justicia y Seguridad respecto a este tema después, para ver el impacto que verdaderamente tiene y el concepto desarrollado por el presidente respecto a los detractores del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Adelante. Y ojo, hay gente que dice, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros. ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. La cifra dijera 0 homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero a ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, hoy ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. ¿Pero usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Estaba el presidente con contundencia desarrollando este tema por los argumentos de la oposición. Jorge, ¿qué te parece lo que planteó el presidente? Realmente es una verdad práctica, ¿verdad? Lo que él está diciendo queda totalmente claro y contundente, como tú dices, porque por un lado hay cifras, por otro lado está la percepción del pueblo salvadoreño de la realidad, que es totalmente diferente, y por otro lado está la postura de la oposición. Yo creo que ante la realidad y ante un cambio radical, después de gobiernos donde no había días sin homicidios, realmente no se puede negar y el pueblo salvadoreño lo percibe, lo valora y por eso es precisamente que se ha volcado precisamente en la postura. 9 de cada 10 salvadoreños reconocen precisamente la efectividad del régimen de excepción y del Plan Control Territorial. Y más o menos la misma cifra pide que se mantenga. Así es. Es más, algunos todavía dicen que se endurezca un poco las medidas más. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Miren, la oposición históricamente, todos estos gobiernos y todos estos partidos como el Frente y el FMLN y ahora Vamos, precisamente lo que han hecho es manipular mentiras. Eso es lo que han hecho. Bueno, nos hicieron creer la mentira que Arena y el Frente eran cosas diferentes. Sin embargo, la historia nos ha probado totalmente lo contrario. Manipularon ONGs, manipularon la verdad, bueno, manipularon el generar impuestos para cargar al pueblo salvadoreño, no cargaron a empresas como Claro o Movistar, cargaron al pueblo salvadoreño. ¿Para qué? Para robar. Agarraron una mentira y robaron. ¿Qué están haciendo ahora? Ven cómo ha avanzado